así como están de pie, hay este tema, todavía el Señor no me deja terminar con este tema. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar con la tercera parte de este tema que comenzamos el domingo por la mañana. Hebreos capítulo 11, vamos al verso 6. Hebreos capítulo 11, verso, dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí tenemos dos palabras claves, que es la fe y es agradar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, mira lo que dice el verso 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El domingo pasado hablábamos acerca, en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice enseguida: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar, en esta noche, en nuestro corazón es el de agradar a Dios. En otras palabras, que nosotros en verdad queremos agradar a Dios. Queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos hacer lo que a Dios le agrada. Porque si algo se agrada a Dios es que nosotros, hermano, le agrademos a Él. Que hagamos todo lo que a Dios le agrada. Que no todos agradan a Dios. La Escritura dice que solamente ciertas personas pueden agradar a Dios. Y son aquellos que tienen fe, aquellos que caminan por fe, aquellos que viven por fe. Ellos solamente pueden agradar a Dios. Que en este caminar, hablábamos la vez pasada que en nosotros vamos a ser arrebatados. Que nosotros, hermano, tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, a que nos levante, nos arrebate. Pero antes, hermano, de ser arrebatados, antes de ser traspuestos al cielo, nosotros tenemos que estar dando testimonio que estamos agradando a Dios, y lo estamos agradando con todo nuestro corazón. Que Dios se agrada de su pueblo, que Dios se agrada de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos caminando por fe y no por vista. Bendito sea su nombre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe andamos y no por vista. Caminamos por fe. Tenemos que entender esto, hermanos. Especialmente en este tiempo
que estamos nosotros viviendo, que vamos a ver tantas cosas a nuestro alrededor. Serán tantas las cosas, hoy más que nunca. El pecado está abundando. Ha crecido, amados hermanos. Y se van a ver tantas cosas. Y esas cosas las vamos a ver en aquellos que profesan la fe cristiana. En aquellos que se dicen que le sirven al Señor. Son tantas cosas. Abunda el pecado. Pero la Escritura dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Que aunque, hermano, el pecado está de aumento, en aumento también la gracia de Dios va creciendo. Y siempre Dios ha tenido un pequeño remanente, un pueblo santo, hermano, que le está agradando día tras día, que quieren hacer la voluntad de Dios, que no se detienen por las circunstancias, sino que siguen adelante agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios siempre ha tenido gente que le agrade, hermano. Siempre. Y nosotros como iglesia, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, el deseo, el anhelo de nuestro corazón es agradar a Dios. Estar agradando a Dios, complaciendo a Dios. Que el Señor se guste de nosotros, se agrade de nosotros, de lo que nosotros hacemos para el Señor. Ese debe de ser, hermano, nuestro sentir, nuestro propósito, nuestro anhelo. Aunque miremos, hermano, que haya gente que no quiera nada con el Señor, y eso siempre va a haber. Que nosotros seamos un pueblo, hermano, especial, distinguido entre los demás pueblos, hermano, y que cuando Dios nos mire, diga el Señor: yo me agrado de mi hija, yo me agrado de mi hijo. ¿Por qué? Porque Él va en contra de la corriente de este mundo. Él está siempre haciendo mi voluntad, siempre está viviendo buscando mi rostro. Antes de ser arrebatados, tenemos que dar testimonio que estamos agradando al Señor. Estamos complaciendo al Señor. El Señor se está poniendo contento de nosotros, que lo que hacemos le agrada, le gusta al Señor. Por eso dice: sin fe es imposible agradar al Señor. Y el Señor siempre, a través de las edades de los tiempos, siempre ha tenido a alguien que le agrada. Siempre. Cuando unos dicen que no, siempre ha habido alguien que dice: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy a tu disposición. Siempre. Desde el principio, vayamos a Génesis. Desde el principio, hermano, Dios ha tenido a alguien que le agrada. Génesis capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice? Pero vamos del verso 1 para entenderlo. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y dijo: Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué es lo que trajo, hermanos? Una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? Con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado. Ahí está la palabra agradar, agrado, a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó, se molestó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hubo alguien que agradó a Dios y ese fue Abel. Los dos tenían diferentes oficios. Uno era labrador de la tierra, Caín, y trajo del fruto de la tierra. Le trajo una ofrenda al Señor. Escogió tal vez de lo mejor del fruto de la tierra. Lo escogió y se la trajo como ofrenda al Señor. Mas a cambio también Abel, que hermano era pastor de ovejas, dice que trajo de los primogénitos, no el primogénito, sino de los primogénitos, que trajo más de uno, de las ovejas, de lo más gordo, lo más especial. Y dice la escritura que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué razón? La razón es, hermano, que Abel, amados hermanos, como era pastor de ovejas, y él tenía, hermano, en su corazón el agradar al Señor. Y lo que él tenía, hermano, era un corazón limpio delante del Señor. Un corazón agradecido, un corazón agradable delante del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando él, hermano, está con su rebaño, con las ovejas, él, hermano, lo que le pasaba por su mente, por su corazón, era, hermano, que cuando nacieran los primogénitos, él, hermano, lo iba a apartar para el Señor lo primero, como diciendo: Dios es primero en mi vida. Dios es la prioridad en mi vida, y antes de cualquier cosa yo siempre le voy a dar lo primero al Señor. ¿Por qué? Porque le quería agradar al Señor. Tenía ese corazón, hermano, de agradecimiento. Cuando nosotros, hermano, queremos agradar al Señor, siempre le vamos a dar lo primero al Señor. Las primeras horas por la mañana se las vamos a dar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra prioridad. Él es el primero en nuestra vida. ¿Y por qué razón? Porque queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Dios, hermano, se agrada cuando nosotros le agradamos a Él. Dios se agrada de eso. Abel, hermano, no pensó, hermano, humana, como hombre, como un humano, por decirlo así, diciendo: bueno, lo que salga de aquí, eso yo lo agarro para mí, y hay lo que sobre se lo doy al Señor. ¿Por qué razón no pensó de esa manera? Porque él tenía un corazón agradecido, agradando a aquel hermano que le había dado la vida. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Antes no éramos nada, ahora somos alguien en el Señor. ¿Por qué no agradar a aquel hermano que nos limpió de todo pecado? Nosotros que íbamos a la condenación eterna, ahora ha cambiado nuestro rumbo y vamos a la gloria. Agradar a Dios con todo nuestro corazón. El Señor ve nuestros corazones. Cuando nosotros agradamos a Dios con lo que somos, con nuestro corazón, decirle: Señor, tú eres mi prioridad. Señor, te amo porque tú me amaste a mí primero.
Gracias, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahí se cumple lo que dice la Escritura: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos arriba, agradamos al Señor, y Dios va añadiendo todo lo que nos haga falta. ¿Por qué? Porque estamos agradando a Dios con todo el corazón, hermano. Agradar a Dios antes de ser traspuestos, antes de ser arrebatados, tenemos que agradar a Dios. Dios vio con agrado a Abel, vio su corazón, la intención de su corazón, y a su ofrenda. Dios no vio con agrado a Caín, vio el corazón de Caín. ¿Por qué? Porque Caín quería ser visto. Caín, hermano, en su corazón no era el agradar al Señor. Porque antes que el Señor mirase la ofrenda, primero, hermano, estaba viendo su corazón. Y como el corazón ya estaba manchado, amados hermanos, el corazón ya estaba sucio, ya estaba contaminado, así también la ofrenda que él estaba presentando ya estaba contaminada. Y de esa misma manera, amados hermanos, por eso dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Que cuando nosotros, hermanos, nos limpiamos, nuestro corazón está limpio, que nuestro corazón está nomás agradar al Señor, que todo lo que hagamos para el Señor, Dios se va a agradar de eso. ¿Por qué razón? Porque Él está viendo las intenciones de nuestro corazón, que nuestro corazón es, hermano, agradarlo al Señor, que toda la gloria, hermano, todo lo que venga es para el Señor, el crédito es para Dios, todo lo que el Señor haga a través de nosotros no es para nosotros, es para su gloria, es para su honra, es para darle alabanza a Él, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque hay ahí un corazón agradecido, con gratitud, agradando al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Agradar al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos que Dios se agrade cuando nosotros hacemos algo para Él? ¿Verdad que sí? No nos queremos sentir despreciados. Podemos tal vez que mirar que el hombre nos puede despreciar, pero con que no nos desprecie el Señor. Queremos, hermano, que todo lo que hagamos para el Señor, queremos que el Señor se agrade de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra labor. Pero para que Dios se agrade, amados hermanos, mi corazón tiene que estar agradándolo a Él. Y todo lo que yo haga con mis manos en la obra del Señor será prosperado, será bendecido. ¿Por qué? Porque será un trabajo limpio, un trabajo agradable, que tal vez algunos no nos van a tomar en cuenta. Tal vez usted ha hecho algo para el Señor y nadie se dio cuenta. Tal vez usted algún día ha pasado por aquí y está todo esto solo acá y comenzó a levantar los papeles allá afuera y nadie se dio cuenta, pero como lo hizo con todo su corazón, allá arriba se dieron cuenta. ¿Dónde somos conocidos, hermano? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? Hay que ser conocidos allá en el reino de los cielos. Allá Dios se agrada lo que hagamos en su obra, pero hacerlo con todo nuestro corazón. Porque como hombres, nosotros como humanos, a veces no vemos todo, hermano. A veces no vemos todo. Varias veces yo me he topado a hermanos que llego por acá y están por ahí levantando papeles, cortando el pasto, haciendo algo. Y no me dijeron que iban a venir, pero los veo. Y hermanos, si vieras cómo se me quebranta mi corazón, cómo me gozo, hermano. Imagínese uno, hombre falto, se goza por eso. ¿Cuánto más el Señor, hermano, se goza allá arriba? ¿Cuánto más el Señor dice, este realmente
sabe lo que es un siervo. Este en verdad me está agradando a mí, por cuanto me agrada a mí, es mi siervo y tiene gran recompensa. Aún un vaso de agua que le demos a uno de sus hijos, hay gran recompensa por lo que hagamos en el Señor. Por eso, iglesia, hay que estar agradando al Señor. Si alguien dice, ¿para qué lo hace? Hay que seguir agradándolo, hermano. ¿Por qué razón? Porque no lo estamos haciendo para los hombres, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes, Señor de señores, para el Dios Todopoderoso, para nuestro amado Dios. Agradando a Dios. Abel agradó a Dios y Caín no agradó a Dios. Caín quería agradarse a sí mismo. Caín ya iba con la mentalidad de que tal vez su ofrenda era mejor que la de su hermano Abel. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Que tenemos que dar nosotros testimonio aquí en la tierra, que estamos agradando al Señor. Entonces, ¿cómo lo voy a agradar? En la carne no lo podemos agradar. En la carne fallamos. En la carne, amados hermanos, ofendemos. En la carne, amados hermanos, cometemos tantas cosas de las cuales Dios no se agrada. Entonces, la escritura me dice que nosotros somos el templo y la morada del Santo Espíritu de Dios. Somos ese templo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si mora en nosotros, entonces lo vamos a agradar en el Espíritu. Dios se va a agradar de nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? En el verso 7. Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra quién, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? No pueden, ¿qué, hermanos? ¿Quiénes no pueden agradar a Dios? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mire lo que dice enseguida: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo de su Espíritu. Entonces, si está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿para qué vamos, hermano, a vivir según la carne? No lo vamos a agradar de esa manera. A veces, muchas de las veces hemos actuado en la carne, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se siente uno? Muy mal, hermano. Nos sentimos mal porque sentimos que ofendimos al Señor, que hicimos algo que a Dios no le agradó. Y sentimos como que el Señor está enemistado de nosotros. ¿Por qué razón? Porque actuamos en la carne, no le agradamos. Dice el Señor: no actúes ya en la carne, hijo. Deja que mi Santo Espíritu te guíe. Si me quieres agradar, vive en el Espíritu. Y viviendo en el Espíritu vas a pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Vas a estar siempre agradándome. ¿Por qué? Porque vas a buscar las cosas que agradan al Espíritu. Vas a guiarte por el Espíritu, hijo. El Señor se agrada cuando nosotros nos movemos por el Espíritu, hermano. Es de la única forma que vamos a agradar al Señor. Y a veces, hermano, nos cuesta guiarnos por el Espíritu. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros, amados hermanos. Su Santo Espíritu, el que nos guíe
nos guía a toda verdad. Nos conduce a la verdad. Nos enseña las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque a veces no agrado a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos conducimos según la carne. Y hermano, la carne está enemistada contra Dios. No se puede sujetar a la ley del Señor. No puede la carne. Pero el Espíritu, sí, amados hermanos. Por eso, hermano, si voy o quiero yo agradar al Señor, esto es por fe, camino por fe, no por vista, pero voy a caminar, hermano, guiado por el Espíritu de Dios. No por vista, no por sentimientos. La mayor parte de la iglesia de nuestros días, hermano, se mueve por vista y se mueve por sentimientos. Por eso, hermano, vemos a personas que dicen, bueno, ya no quiero más del Señor, esto, lo otro. ¿Por qué? Por los sentimientos. No me puedo mover por los sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, siento al Señor y a veces no lo siento. A veces en mi alma es el centro de mis emociones. A veces cuando alguien me hace algo mal, me siento mal, me duele, amados hermanos, pero yo no me tengo que mover por esos sentimientos. Me tengo que mover por el Espíritu de Dios, hermano. Que cuando me hagan algo mal, que ahí salgan los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Me tengo que mover, guiarme por el Espíritu de Dios, no por los sentimientos, no por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. ¿Sabes, hermano, por qué no hay un crecimiento espiritual en mucha gente? Porque a veces, la mayoría de veces, nos movemos por emociones, por la carne, y por eso no hay un crecimiento espiritual. Cuando la Escritura dice, hasta que lleguemos al pleno conocimiento, a la estatura, a la medida del varón perfecto, que crezcamos, que vayamos hacia arriba, no hacia abajo. Tenemos que ir hacia arriba, que cada día que pase, hermano, nos tenemos que parecer más a Cristo. Que cada día que pase, hermano, tenemos que ver al mundo más lejos y el mundo nos tiene que ver más lejos a nosotros, porque cada día que está pasando nos estamos acercando a la gloria, nos estamos acercando a nuestra patria celestial, nos estamos acercando al reino de los cielos. ¿Y cómo? Porque estamos agradando al Dios de la gloria, estamos agradando al Señor. Pero lo tengo que agradar por el Espíritu. Por el Espíritu. Por eso cuando a veces lloramos en el altar, y ¿cuánto le han pasado esto, hermano? Que apenas usted se postra y pronto siente al Señor, lo quebranta y uno dice, Señor, que esto no se vaya. ¿Verdad que sí? ¿Y a cuántos le ha pasado que a veces se hinca, se postra y puede durar 1, 2, 3 horas hincado y no siente nada? ¿Verdad que sí? No sentimos nada de eso. Y a mí me gusta a veces a varios niños que pasan por acá, que a veces apenas están aquí y se empiezan a mover. Una vez dijo alguien, como que esos niños se están jugando, se están moviendo, nomás, y abren los ojos a ver si alguien los está mirando. Como que están jugando. Yo dije, no es que estén jugando. Es que están engañando a Satanás ellos. ¿Y cómo es eso? Que a lo mejor no están sintiendo nada, pero ellos se hacen como que están sintiendo algo. Y el enemigo dice, ¿a poco esos niños están sintiendo algo? Ellos se hacen como que están sintiendo algo. O sea que son sabios los niños. Porque en una de esas, hermano, el Señor los va a tocar. El Señor los va a llenar.
que andamos por fe, no por sentimiento, no por vista. Que a veces, hermano, cuando no sentamos nada, hay que, hermano, actuar como que estamos sintiendo algo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que no sienten nada y dicen, bueno, no estoy sintiendo nada, no siento la presencia del Señor. Y hermano, y se sienten tristes, se sienten mal. Y es donde Satanás toma ventaja. Antes bien, hermano, cuando no sentamos nada, vamos a darle la gloria al Señor, agradar a Dios. Señor, no siento nada, pero yo sé que camino por fe. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo sé, Dios mío, que te estoy agradando a ti. Señor, siempre te voy a dar la gloria, la honra y la alabanza. ¿Por qué? Porque camino por fe y no por sentimiento, agradando al Señor. Todo se les pega a los niños. Todo. Todo, hermano. Hay que agradar nosotros al Señor. ¿Y cómo lo vamos a agradar? ¿En qué? En el Espíritu. Guiándonos por el Espíritu. Todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, que vive para el Señor ha hecho morada en él por su Espíritu. Somos el templo, la morada de su Santo Espíritu. Que aquí, en este cuerpecito, aquí, habita el Espíritu de Dios. Aquí. Allí en usted. Ahora hay que guiarnos por el Espíritu. ¿Para qué? Para poder agradar a quién. A Dios. Cuando uno deja de agradar a Dios, cuando nos conducimos según la carne. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Vayamos más adelante. Vamos a ver lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice: ninguno que milita se enreda ¿en qué? En los negocios de la vida. ¿Por qué razón? A fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que está en el ejército, en las filas del ejército, que es un militar, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué razón? Porque lo han tomado como soldado y lo único que quiere hacer es agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Dice el Señor: no te enredes en los negocios de esta vida. No te enredes. Ten cuidado con los negocios de esta vida. Porque si te enredas en los negocios de esta vida, lo que van a hacer, te van a apartar del Señor. Más bien deja los negocios de esta vida y métete en los negocios, como dijo nuestro Señor Jesucristo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que hay que agradar a aquel que nos tomó como soldados. Estamos, hermano, en el ejército de Cristo. Nos ha tomado como soldados y le tenemos que agradar a Él, no descuidarnos. ¿Por qué razón? Porque si nos descuidamos, lo que va a pasar, vamos a ser derrotados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Se enreda. Y lo de este mundo, muy pronto, rápido nos puede enredar, hermano. ¿Cuántos de los que estamos acá ha habido cierto tiempo en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, que lo único que queremos hacer nomás, estar sirviéndole a Él nomás, como que nos olvidamos
de los negocios de esta vida. Queremos estar nomás ahí, pero de repente comenzamos a envolvernos en los negocios de esta vida y no nos damos cuenta. Y ya cuando abrimos los ojos, ya nos enredaron. Ya nos enredaron. Y antes que lo que salía de nuestra boca era glorificar al Señor, era de bendecir al Señor, bendecir a los hermanos, bendecir a los que nos rodean. Y como ya los negocios de esta vida, ahora lo que sale de la boca, de la abundancia del corazón, abra la boca. Lo que sale, hermano, son puros sinsabores. Cosas de las cuales Dios no se agrada. ¿Por qué razón? Porque se enredó en los negocios de esta vida. Que, hermano, las cosas de esta vida, de este mundo, nos pueden enredar fácilmente. Fácilmente. De una manera u otra, hermano, el enemigo usa esas cosas para enredarnos a nosotros, para irnos apartándonos poco a poco del Señor, amados hermanos. Lo que está diciendo, hermano, la escritura es, hermano, que si ya el Señor nos tomó como soldados, amados hermanos, nosotros hay que estar agradándole a Él. Si yo me mantengo agradando al Señor, Él se va a encargar, hermano, de lo que me haga falta aquí en esta vida. Se me hace falta comer, Dios se va a encargar de alimentarme, de darme la provisión. Lo que me haga falta en esta vida, Dios me lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo estoy agradando a Él. Dios se encarga de todo lo que nos hace falta, porque lo queremos agradar a Él, hermano. Antes de irnos a la gloria, tenemos que dar testimonio que estamos agradando al Señor, especialmente en estos tiempos, los tiempos de apostasía, especialmente donde la apostasía, hermano, ha crecido terriblemente. Debe de haber un pueblo que realmente está agradando al Señor. Cuando Salomón ascendió al trono y el Señor se le apareció en sueños, por la noche se le apareció el Señor y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo: yo soy joven, es un pueblo grande, numeroso. Tú estuviste con mi padre David, pero yo soy joven, no tengo la experiencia. ¿Qué quieres, Salomón? Y él pidió sabiduría, inteligencia. Y la escritura dice que eso le agradó a Dios, lo que él pidió. Porque tenemos que, hermano, saber cómo pedir lo que estamos pidiendo. Eso le agradó a Dios. Claro, Salomón era riquísimo en gran manera, claro que sí. Pero Salomón, hermano, vio que estaba delante de un pueblo numeroso y vio que él no tenía experiencia, era joven. Y le dijo: dame sabiduría, dame inteligencia para poder gobernar a este pueblo. Y la escritura dice que le agradó al Señor. Le agradó al Señor. Y le dio sabiduría, le dio inteligencia. Le dijo: por cuanto no pediste ni riquezas, ni muchos días, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste ninguna de esas cosas, te daré sabiduría, te daré inteligencia, pero también te daré todas estas cosas. Porque eso le agradó al Señor. O sea que el Señor ve y escucha y está mirando nuestro corazón, qué es lo que vamos a pedir. Y en el reinado de Salomón fue un reinado de paz, no hubo guerras en su reinado. El hombre más sabio de toda la tierra, Salomón. ¿Por qué? Porque le pidió sabiduría y de eso se agradó el Señor. Que el Señor nos dice: hijo, yo quiero que cuando tú me pidas,
pídeme algo que a mí me agrade, no que a ti te agrade. ¿Por qué? Porque si le pedimos las cosas que a nosotros nos agradan, nos van a apartar del Señor. Pero si le pedimos las cosas que a Dios le agradan, amados hermanos, el Señor se va a agradar y nos va a dar eso, y nos va a dar aún más, todo lo necesario. El Señor nos lo va a dar. ¿Por qué razón? Porque estamos pidiendo, hermano, conforme a su voluntad, lo que a Dios le agrade. Si el Señor nos dijera: pídeme lo que quieras hoy, que te dé, ¿qué le vamos a pedir al Señor? ¿Qué le vamos a pedir? Muchos de nosotros nos vemos la necesidad: me hace falta esto, me hace falta lo otro. Señor, yo te pido esto, te pido lo otro. El Señor dice: si tú me agradas a mí, yo te voy a dar todo lo que te haga falta a ti. Pero mantente agradándome a mí. Que el Señor, hermano, es responsable con su pueblo. El Señor nos da provisión. Por eso cuando le pidió a Isaac, a Abraham, Isaac se lo pidió, le dijo: Abraham, dame a Isaac tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, y ofrécemelo en holocausto. Abraham no rehusó. Otro día se levantó por la mañana y se llevó a Isaac y a 2 de sus siervos. Y cuando llegaron allá al lugar al monte Moría, cuando llegaron allá, le dijo a sus siervos: quedaos aquí, yo y el muchacho subiremos a adorar, pero vamos a volver. No rehusó, le obedeció, le agradó. Y el muchacho ya no era un niño, ya era, hermano, un joven hecho y derecho. No era un niño, Isaac. Pero se lo llevó y le dijo: Padre, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos todo lo necesario para el holocausto, pero ¿dónde está la víctima? Y Abraham dijo: Dios se proveerá, Dios proveerá. Cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, Dios siempre va a proveer. Si Dios le había dicho: te voy a dar descendencia, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Si Dios le había dicho, Abraham sabía que aún de los muertos Dios le iba a dar descendencia. Yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero algo sé que Dios lo va a hacer. Si yo me mantengo agradándolo a Él, Dios lo va a hacer en mi vida. Él sabe cómo lo va a hacer, pero yo lo tengo que agradar, agradarlo a Él. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor, hermano? Estamos en tiempos difíciles y nosotros tenemos que preocuparnos de algo muy importante: de agradar siempre al Señor, de agradarlo a Él, solamente a Él. Entonces, ¿cómo agradamos al Señor? Por su Espíritu. Por el Espíritu nos negamos a nosotros mismos y le decimos: Señor, aquí estoy a tu disposición. Vaya conmigo a Colosenses. Ya pronto terminamos, hermano. Quiero darle otras escrituras más. Colosenses capítulo 1. Verso 9. Dice la palabra del Señor: y todo esto lo hacemos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si en verdad queremos agradarlo, hay que caminar por fe. Verso 9 dice la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El deseo de Pablo para la iglesia de Colosas. Verso 10:
para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo, hermanos? Agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que, hermano, Dios quiere que nosotros le agrademos en todo. Cuando yo le agrado al Señor, cuando agradamos al Señor en todo, entonces vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto. ¿Por qué? Porque como estamos agradando al Señor, las cosas que hagamos al Señor, para el Señor, entonces darán buenos resultados. Habrá fruto de lo que estamos haciendo. Porque es triste, hermano, de estar caminando con el Señor y no estar dando frutos. Entonces algo está mal. No es que el Señor está fallando, Dios no falla, sino que tal vez no estamos agradando al Señor en todo. Y por eso, hermano, la oración del apóstol Pablo les decía, dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en ¿qué? En el conocimiento de Dios. ¿Por qué perece el pueblo? Porque le falta conocimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos, nuestros hijos necesitan el conocimiento de Dios. Yo me quedo admirado con los niños tan pequeñitos, hermano. Toman estos aparatos y las computadoras, hermano, como unos expertos. Como unos expertos. Y yo la otra vez estaba por ahí y no podía entrar en algo. Y viene Jacob y se metió como si nada. Experto. Expertos en esas cosas. Buenos para las cosas estas. Tienen conocimiento de esto. Cuando el Señor dice, y estas palabras se las vas a repetir a tus hijos en tu casa antes de acostarse por la mañana en el campo. Estas palabras que les mando hoy, estas palabras. Escríbelas en los postes de tu casa. Pero a veces entramos a las casas y ahí está, hermano, el póster del Spider-Man, el póster de Superman, el póster de tantas cosas. Y nuestros hijos no tienen conocimiento del Señor. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque nosotros los adultos, a veces, nosotros no dedicamos tiempo para agradar al Señor, buscando en su palabra conocimiento. El estudio, todo esto es bueno, hermano, de esta tierra es muy bueno, bastante bueno. ¿Por qué razón? Porque se ayuda tanto, hermano. Se ayuda tanto a la persona, a la familia, se ayuda tanto, hermano, a la ciudad, al estado, al país, a la nación. Es bueno tener conocimiento de la tierra, pero si no tenemos conocimiento de esto, de la palabra del Señor, de nada sirve. Por eso dice que sean llenos de conocimiento. Si le quiero agradar a Dios en todo, dice, entonces yo tengo que escudriñar las Escrituras y conocer qué es lo que Dios quiere de mí para que yo le pueda agradar a Él. Entonces, agradando a Dios en todo, voy a poder dar buenos frutos. Leer un texto diario, hermano, es bueno para nosotros. Un texto, un capítulo.
para poder, hermano, crecer en el conocimiento del Señor, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, para que nada, hermano, nos mueva, sino que permanezcamos firmes, amados hermanos, en lo que hemos creído. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Que hay tiempo para todo. Si yo quiero agradar al Señor en todo, yo tengo que saber lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo voy a saber? Aquí está la palabra del Señor. De esa manera voy a saber. Entonces yo pongo por obra la palabra del Señor, entonces daré fruto y seguiré creciendo en ese conocimiento. Y esto es, hermano, está al merced de todos nosotros. Está en nuestras manos su palabra. En el celular tenemos la palabra del Señor. Ahí cada día nos sale un texto bíblico. En el calendario, hermano, tenemos la palabra del Señor. En CDs, usted puede, si no puede leer en CDs, meta un CD ahí en la grabadora y está la palabra del Señor. Hay palabra de Dios. Le faltó conocimiento, por eso pereció el pueblo, pero porque desecharon la palabra. Ahí está el problema, que muchos desechan la palabra. Desecharon la palabra. No es que no había palabra, sí había, pero desecharon. Cuando el hombre desecha la palabra, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no conozco cuál es la voluntad de Dios? Y Dios anhela, hermano, que nosotros crezcamos en el conocimiento, para que nada ni nadie nos mueva. Porque nos sale, hermano, nos sale en la calle, hermano, tanta gente profesando su religión. Y muchos de nosotros, por no decir nada, así, deme el papelito y ya. No, hermano, hay que, hermano, defender la fe, dice Judas. Defender la fe. Que cuando nos salga alguien así, vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros somos, hermano, los embajadores de Cristo en esta tierra. Entonces, hermano, de esa manera yo voy a agradar al Señor. Hebreos capítulo 13, verso 15, mire lo que dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre, ¿a quién? A Dios. Por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Se agrada Dios. De esos sacrificios se agrada al Señor. Se va a agradar el Señor. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Frutos de labios que confiesan su nombre, es alabanza. Que donde quiera que estemos, hermano, seguir diciendo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Seguir anunciando que Cristo viene a levantar a su pueblo. Confesar, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de acontecer. Frutos de labios que confiesan su nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo: mas no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego.
Frutos de labios que confiesan su nombre. Y luego dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Se agrada el Señor. Le queremos dar alabanza al Señor. Hay que confesar frutos de labios que confiesen su nombre. Esos frutos que confiesen su nombre. Que no nos avergoncemos de que somos hijos de Dios. Que hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Que prediquemos este evangelio. Que hablemos de Él. Y que anunciar que Cristo viene pronto. Usted va a escuchar mucho y va a ver por la televisión de muchos que dicen que ese mensaje de la venida de Cristo ya está en el olvido. Así lo dicen. Algunos que han dicho, antes cuando escuchamos esos mensajes, nos metían miedo, temor, y estamos ahí con miedo y no vino. Ya eso está por allá. Tener mucho cuidado, hermano. El mensaje de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, que cuando Cristo venga por su iglesia, no es para meterle miedo a la gente, en ninguna manera. Es para que la iglesia esté contenta, esté gozosa y que diga, sí, Señor, ven, porque estamos listos, estamos preparados, te estamos agradando y queremos estar contigo eternamente y para siempre. ¿Cuántos se quieren estar con el Señor, hermano? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Nos vamos con Cristo. Nos vamos, y hay que confesar frutos de labios que confiesan su nombre. Y hacer bien y de la ayuda mutua, ayudándonos los unos a los otros. De la ayuda mutua. Porque tales sacrificios, ¿quién se agrada? Dios. Y yo sé que aquí hay un pueblo que queremos agradar.